Vamos a empezar ya. Muchas gracias por venir a esta charla de las jornadas. Ya sabéis que ayer tuvimos un día pues, muy entrañable y muy curioso con la Jota en la República, y hoy, al hilo de la pretensión de este gobierno del PP y Vox de derogar la Ley de Memoria Democrática, pues hemos pensado que sería interesante hacer una mesa. Y aquí pues tengo a mi idea, pues les voy a presentar, como me han comentado que les presente, y bueno, algunos los conozco, otros pues los voy a conocer yo creo que a partir de hoy más, ¿vale? Y bueno, pues Enrique Gómez Arnas, que es el presidente de ARMA. ARMA la conocemos en el barrio de Torrero porque aparte de tener su sede aquí, ¿no?, en el barrio, pues nos presta muchas veces, pues bueno, aquí la exposición que tenemos aquí de antifranquistas pues la ha tenido él, entre un catálogo más grande de exposiciones que les pedimos, y ellos están aquí pues siempre colaborando con la asociación. Y de hecho también cuando conseguimos que el gobierno pues aprobara y considerara Torrero como espacio de memoria, pues entre las asociaciones vecinales y otros colectivos y asociaciones culturales, pues bueno, ha sido un triunfo de todos. Y en fin, Enrique Gómez Arnas, por mi parte te presento así de una manera un poco escueta, pero me imagino que luego nos contarás todos vuestros proyectos, en qué andáis metidos ahora y cómo consideráis que esta derogación, que esta es la pretensión de esta mesa, puede afectar pues, en las asociaciones memorialistas a todo el trabajo que están realizando. Después, en la Fundación 14 de Abril tenemos a Adolfo Barrena, que lo conozco de otras luchas que hemos tenido hace tiempo. Me dice que lo presente como maestro jubilado, pero bueno, uno se jubila, pero siempre estaba en un montón de cosas. Ha sido portavoz parlamentario y coordinador de Izquierda Unida en Aragón, también responsable de la organización de Izquierda Unida Federal, y ahora es el director ejecutivo de la Fundación 14 de Abril, que entre otras cosas a la que se dedica esta fundación, pues está la memoria histórica. Y aquí a mi lado tengo a Roberto Ceamanos Llorens, profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Es especialista en historia y historiografía de España y Francia en los años 30 del siglo pasado, y ha impartido docencia también en otras universidades como la Sorbona, Pau, Angers, Nantes. Y entre sus publicaciones pues destacaría una que además me pasó aquí Javi el libro, ya ahí lo tengo en la mesilla para poder hincarle el diente en cuanto pueda, sobre la Segunda República en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Y ese título previo de los años silenciados creo que es muy ilustrativo sobre la memoria o la desmemoria, o querer enterrar la memoria, o qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Me gustaría iniciar esta mesa con una breve introducción personal, porque bueno, soy una mujer nacida en el 64 y he vivido una realidad que está inscrita dentro de una realidad colectiva más amplia, y no sé si me gustaría expresar qué podemos sentir la gente de mi generación con respecto a una época que no hemos vivido, pero que después de leer y documentarme sobre la moderación de esta mesa, pues me ha dado que pensar, ¿vale? Yo os cuento. Nací en el 64 en Elorrio, y ese mismo año, el 1 de abril, se celebraban los 25 años de paz en España. Esto me ha chocado mucho. El año de mi nacimiento, esta fue una gran campaña de propaganda del régimen. Y con 5 años, cuando pasaba por la plaza del pueblo, mi mamá me dijo que no hablara en euskera. Había pues una pareja de guardias civiles en cada esquina, y yo pues no entendí. Luego me dijo que me explicaría, pero la verdad es que no me explicó nada. Y luego, conforme pasó el tiempo, pues fui hilando
y entonces entendí algo. Mi abuelo pues sí que nació en el bando republicano, en Mondragón, y fue encarcelado tras la guerra, pero murió alcoholizado en un hospital de Bilbao, y como a mi abuela la pegaba, pues se murió, y ella, yo creo que no nos habló de él, porque yo creo que se quedó en la gloria cuando sucedió esto, pues porque pesó mucho pues esa vivencia de maltrato, y a veces las historias se silencian. Entonces, bueno, solo me llegó a decir que era muy guapo, y bueno, pero que en mi familia nunca se habló de la guerra civil, nunca. No tenemos muertos en las cunetas, y mi familia fue una de aquellas familias socializadas por el régimen. Y yo creo que mucha gente de mi generación pues ha vivido esto de esta manera, ¿no? Con 10 años vivimos a Zaragoza, hace 50 años, justo los mismos que cumple la asociación este año, 50 años. Y mi padre además no era obrero, con lo cual, pues quiero decirte que era otro punto en el que yo en mi casa pues no podía vivir lo que estaba pasando en las calles, ni la represión del franquismo, ni de los finales del franquismo, ni la transición. Yo era pequeña, tenía 11 años cuando muere Franco. Y tengo que decir que solamente tras el 23F, y gracias a un profesor que tenía en segundo de BUP, pues empecé a interesarme por la historia que había pasado y por lo que estaba pasando. Esto creo que es importante porque a veces tenemos que tener en cuenta también las personas que hemos sido socializadas o hemos vivido dentro de esta especie de silencio, ¿vale? Porque, pues bueno, lo que me parece aquí importante es que por eso es necesario y son necesarias las leyes de memoria. Precisamente es a donde quiero llegar con este relato. Ayer Gustavo Alarés nos contó, y enganché un poco lo que nos contó ayer, que los jóvenes alemanes a mitad de los 60 empezaron a preguntarle a sus abuelos que qué habían hecho. Y aquí en España, pues más tarde, claro, bastante más tarde, pues los jóvenes no preguntaron a sus abuelos, sino que preguntaron dónde estaban sus abuelos, pero la verdad es que a veces no se preguntaba nada, y eso es otra realidad bastante importante. No lo que habéis hecho, sino dónde están, o no preguntar absolutamente nada, y eso es, por ejemplo, lo que yo he vivido, y por eso os lo quería trasladar aquí, ¿vale? Entonces, quiero hacer hincapié en que existen importantes sectores de la sociedad, y esto lo digo desde lo que vivo y lo percibo a mi alrededor. Mismamente pues en el trabajo hay mucha gente que no es precisamente de extrema derecha, pero te vienen con esa memoria oficial que dice que oh, es que todos hicieron, es que... Pues vamos, es una memoria que además olvida algo que me parece bastante importante, y a los que después nos hemos interesado, pues hemos leído acerca de la represión del franquismo, o sea, tras la guerra, la represión, la violencia, y durante la transición, pues en fin, se pretendió echar al olvido muchas cosas. Y desde luego que está claro que a día de hoy, pues esta derecha del PP tan poco europea y tan poco equiparable pues a otras derechas europeas, pues encima se ha echado en brazos de la extrema derecha, que son los herederos del franquismo. Entonces, después de hacer esta pequeña reflexión para que sepáis en qué punto estoy yo y mucha gente de mi generación, ¿vale? Pues ahora vamos al tema que hoy nos concierne, y es que, pues bueno, el Gobierno de Aragón presentó justo el 20 de noviembre, para más, pues eso, para más bemoles, pues una propuesta de ley para derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que es del 2018. Es una ley que además el PP votó en contra, ¿vale? Entonces, bueno, pues no, aparte de echar al olvido, enterrar el olvido, enterrar en el olvido, yo creo que se niega la necesidad de la memoria democrática. Ellos niegan esa necesidad, algo que mucha gente, aunque hemos llegado tarde porque no hemos vivido o porque no hemos tenido cerca estos, pues,
temas que nos han podido, pues yo qué sé, pues atrapar más, ¿no?, dentro de las tripas y el corazón, pero tenemos necesidad y queremos saber y que queremos que se nos cuente, y sobre todo pues que, yo qué sé, a mí en la escuela, pues no sé, vamos, en la escuela, la gente de mi edad, no, o sea, esto era, hacías un salto histórico, esta parte era como si no hubiera existido, ¿no? Entonces, pues quiero destacar algo que he leído de mi profesora de grado, Palma Aguilar, que dice que cuando el pasado se deja de lado, antes de haberse esclarecido, discutido y asumido, este acaba irrumpiendo en la vida política de los países y obliga a los gobiernos a afrontarlo. Y por eso ha sido desde la sociedad, y en concreto a través de las asociaciones memorialistas, que se ha conseguido llevar al espacio público las demandas de las víctimas de la guerra y del franquismo. Además, aparte de sus iniciativas, y muchas locales también, pues de búsqueda, localización, identificación de las víctimas, todas las publicaciones que han hecho, toda la sensibilización que van haciendo, ¿vale? Y esta ley que pretende derogar, esta ley de Aragón en concreto, la he leído y bastante profundamente, y quiero destacar algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Me he leído todas, quiero decir, aquí presenta una mesa, léete todo lo que hay, porque por si acaso, ¿no? Bueno, en fin. Dice algo tan importante como que recuerda a las instituciones su deber de memoria. Esto me parece importante, ¿vale?, para con los ciudadanos. Y también la responsabilidad de hacer comprender al resto de la sociedad que principios de verdad, justicia y reparación, cosa que en países como Argentina y Chile, por ejemplo, nos llevan bastante avanzadas, pues porque ellos han establecido comisiones de la verdad que aquí no, por ejemplo, entre otras cosas, ¿vale? Pero bueno, esos principios, ¿vale?, nos afectan a todos y es necesario que se transmitan a las generaciones venideras, ¿vale? Sí que, bueno, pues tuvimos una primera ley de reparación en el 2007, la primera ley de memoria histórica, pero que el PP llegó a decir que era innecesaria. Yo creo que lo recordaríais, ¿no?, que era innecesaria, que no le interesaba a nadie. O sea, esto yo creo que nos tiene que molestar, nos tiene que subvertir, ¿vale? Aparte de que, bueno, en las siguientes legislaturas todos sabemos que las presupuestó a 0 euros, con lo cual, pues bueno, desde luego no le interesaban a los que no les interesaban, eran a ellos, ¿vale? Y luego, pues esta nueva ley que tenemos del 22 a nivel del Estado español sí que va más allá de la primera, ¿vale? Pero ya para terminar quería transmitiros que esta ley nuestra del 18, ¿vale?, destacaría algo que no he encontrado en las demás leyes, ¿vale? Y corregidme vosotros, que yo soy más lega en esto. Dice que, o pretende que, ocupe en las políticas de construcción de la memoria democrática la Segunda República su legado político, histórico y cultural. El anteproyecto del Estatuto de Autonomía que se redactó en Caspe y la particular idiosincrasia de Aragón en el desarrollo de la guerra civil. Esto me parece que, bueno, pues esta ley que pretende derogar este gobierno, y que desde la Universidad de Zaragoza sí que leímos, yo creo que todos, porque bueno, ahora lo que tienen las redes de bueno es también la difusión que se da, es que todos los profesores de Historia Contemporánea hicieron un manifiesto, y yo creo que ya es el momento de aprovechar pues para dar paso a nuestros invitados, ¿vale? Roberto, que nos cuentes pues cómo se percibe esta derogación en el ámbito de la educación, en el ámbito de la investigación, y que luego nuestros compañeros memorialistas pues también nos hagan una visión de lo que se nos avecina si, bueno, de llegar a término esta derogación de nuestra ley, que bueno, que es un retroceso y es un insulto
En fin, y no tengo más palabras ni nada más que decir. Bueno, pues paso la palabra a Roberto, si quieres, ¿nos cuentas? Más o menos. Pues, no sé. Estamos con un cuarto de hora, 10 minutos. ¿Se oye bien? Sí. Bien, pues muchas gracias por la invitación a la asociación. Buenas tardes a todos. Bueno, se podría hablar de muchas cosas, pero vamos a ver. A mí, por poner a lo mejor la opinión o el tema en el futuro sobre todo, yo veo el problema del futuro. Yo ahora que estaba comentando a los compañeros que yo creo que aquí no hay nadie que baje de los 40 años, ¿no? Entonces, yo el problema lo veo ha sido un tema de la memoria histórica, que la memoria no es histórica, porque yo al menos mi memoria es poco histórica, pero me olvido muchas cosas. La memoria es una fuente fundamental para la historia. Entonces, el problema básico que veo es que las nuevas generaciones no han conocido el franquismo, ni siquiera el tardofranquismo, no han estudiado bien lo que supuso el golpe de Estado, lo que supuso la guerra civil, lo que supuso luego la dictadura, y al no vivirlo y al no estudiarlo, pues les entra con mucha facilidad a lo mejor una serie de ideas que, si supieran un poquito, tuvieran ciertas sensibilidades como todos, como el medio ambiente, la naturaleza. Si tú tienes una sensibilidad, lo recibes; si no tienes sensibilidad, no lo recibes. Entonces, el problema que yo veo es que los alumnos que nos llegan, primero, no son muchos. La historia no es como antes, que teníamos 300 en clase. Tenemos pues 100 personas, 90 personas. Y en segundo lugar, la sociedad es mucho más amplia. Entonces, yo creo que la labor sobre todo es en los institutos y en los colegios. Aquí viene el principal problema, y es que lo que yo puedo enseñar en un instituto no es lo mismo que lo que puedo enseñar en un colegio concertado, porque el alumnado, los padres, los profesores, pues no son los mismos y tienen diferentes visiones. Entonces, yo iría a intentar explicar que el papel del historiador. Quiero decir, el otro día creo que es el Parque Goya, estuve en el Parque Goya y les puse un ejemplo que yo creo que es muy claro, y es que si ahora cualquiera de ustedes tiene un dolor muy fuerte de apendicitis y van a dar urgencias, usted lo que tiene, el médico le dirá: esto es un cólico miserere, o se opera o se muere, y tú vas directamente y te operas. Si un historiador te dice: esto ha sido un golpe de Estado el 18 de julio, para evitar las reformas que iba a poner el nuevo gobierno, apoyado con ese que el gobierno era solamente republicano, y los partidos de izquierdas lo apoyaban, si serían los puntos del Frente Popular. Pues entonces, esto es un golpe de Estado para evitar estas reformas. Una persona que dirá: pues bien, pero otro que no le entra por la cabeza eso, y que su ideología o su forma de pensar diferente, dirá: me vas a contar tú a mí lo que fue el 18 de julio, ¿no? Es el problema fundamental, que una persona que puede llevar 20, 30, 40 años trabajando, investigando, contrastando fuentes, porque no es lo mismo una persona que me cuenta algo o un documento puede estar equivocado. Tienes que contrastar las fuentes, tienes que tener una visión completa de todo. Entonces, por eso hicimos el manifiesto, porque jamás hemos hecho un manifiesto en otros países. Francia, sobre todo, los historiadores se suelen agrupar en asociaciones con estos temas de memoria. Aquí en España es rarísimo. Entonces, por una vez en la vida, no todos, pero sí el 91%, el 93%, nos pusimos de acuerdo en hacer este manifiesto, en el que pedimos la no derogación. Ustedes lo pueden leer, si ponen San Georg y ponen la derogación o ley de memoria, porque les aparecerá el enlace, pueden firmar, o si primero leerlo y si no están de acuerdo, firmar. Entonces, claro, la idea es que la ley, en este país hace falta una ley de memoria democrática, por la sencilla razón de que hemos tenido una dictadura, un golpe de Estado, y hay que formar a los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos tienen que formarse en una memoria democrática. ¿Qué ocurre? Que antes con el Partido Popular era todo un poquito, siempre ha sido muy ambiguo, ha sido todo muy complicado, pero es que ahora tenemos una opción política que no va con ambigüedades, lo dice todo muy claro. Y el problema es que la cosa entra. Yo, por ejemplo, me sorprendí cuando dijo este señor en Argentina de poner al presidente del gobierno colgado por los pies. Yo estoy seguro que lo que le venía en la cabeza a este señor, porque sabe historia y además es su historia, era la imagen de Mussolini colgado boca abajo, colgado a los pies, estoy seguro. Entonces, claro, eso no se puede decir, eso es violencia, ¿no? Entonces, claro, el problema es que no es el problema que sean cuatro que lo piensan, el problema es el apoyo que tienen. Y yo sobre todo me centro en la juventud. Yo, cuando les comento en clase, intento que tengan una visión completa de las cosas, porque sí que es verdad, y también puse este ejemplo, que si yo les digo a los alumnos
que la República, o por ejemplo les digo, por un caso más anecdótico, ¿no? En muchos libros de historia dice, bueno, pues el rey Alfonso XIII, cuando se hace la elección del 12 de abril, pues dice, no quiero ver que se derrame, que lo ponen por escrito, no quiero que se derrame la sangre del pueblo español y me exilio. Pues va el historiador, va a las fuentes y dice, pues no es verdad, puede decir mentira, pero no es verdad porque tenemos en los archivos los telegramas cruzados con las capitanías generales, con la Guardia Civil, donde el rey les dice, salgan ustedes a reprimir al pueblo, y la Guardia Civil, el ejército le dice, hasta aquí hemos llegado. Para poner otra dictadura, pues hasta aquí hemos llegado, y cuando ve que no tiene el apoyo de las fuerzas que van a reprimir en la calle, él se va. Pero ¿qué es lo que puede decir un historiador? En vez de decir eso, un historiador del otro lado, o un pseudo historiador puede decir, no, el rey se fue para no derramar la sangre. Puedes decir, oye, por ejemplo, un ejemplo que yo creo que es más importante, la legitimación de la Segunda República, que también lo comentamos en el Parque del Agua. Yo puedo decirles a ustedes que hubo más candidaturas. El 12 de abril hubo más concejales monárquicos que republicanos. Y les puedo decir también, por ejemplo, que eso no era un referéndum, eran las elecciones municipales. Si yo les digo esto a mis alumnos dirán, pues entonces, ¿por qué vino una república? Si hay más concejales monárquicos que republicanos y encima no era un referéndum. Pero si luego les voy diciendo que los concejales republicanos estaban en las ciudades donde un voto valía 10, 15.000 votos, un concejal, y en los pueblos valía 100, 150, pues ahí se empiezan a ver las cosas. Si yo les digo que había una ley electoral de la monarquía de principio de siglo que decía que si en un pueblo, que siempre había candidatos monárquicos, no había republicanos porque era más reciente, no hay más que una sola candidatura, no hay elecciones, directamente se elige al concejal que se presente y no hay elecciones. Si yo les digo que la República a los 2 días hace unas elecciones, bueno, a los 2 días, a los meses hace unas elecciones a cortes constituyentes, ya tiene una legitimidad democrática, porque la Constitución se ha hecho unas elecciones constituyentes en todo el país. Si el voto viene de la voto a la mujer, una legitimidad democrática. Si el voto baja de una edad a otra y se reduce la edad para que pueda votar más gente, una legitimidad democrática. Si yo les digo que no es un referéndum, pero que había un ambiente después de la dictadura del 23 al 30, de que siquiera las primeras elecciones ya había un ambiente de referéndum, pues sí que tiene legitimidad la República. Si yo les digo que además estos concejales que habían sido elegidos de una forma no democrática, bueno, no habían sido elegidos directamente por la ley, se habían nombrado concejales en los pueblos, estos concejales, la República los destituye, lo que hace es formar comisiones gestoras, un representante de la patronal, uno de los sindicatos y uno del Estado, que normalmente suele ser el maestro o la maestra. Y tendríamos en las primeras, entre comillas, alcaldesas. Y luego vuelve a hacer, está en un tiempo en funciones, y luego vuelve a hacer elecciones, esta vez sí democráticas, donde se presentan varias opciones y la gente puede votar. Y si también les digo, por ejemplo, que en las ciudades el fraude electoral o el condicionamiento era mucho menor que en un pueblo, entonces quiero decir que si un alumno, una persona tiene una visión completa de la historia, puede opinar. Si a un alumno o en un libro de historia que ustedes pueden comparar con el inglés, les dice lo primero que yo he dicho, van a tener una visión pues totalmente contraria. Entonces yo creo que es importante dejar la labor a los historiadores. El problema es que primero al llegar a internet, como decía Sun, pues es una ventaja, pero es un inconveniente, porque antes para bien o para mal, yo cuando llego a internet, yo digo, pues esto es mucho mejor porque se democratiza y todo el mundo puede decirlo. Pero claro, todo el mundo puede decir lo que quiera. Entonces ese es el problema, ¿no? Y entonces yo creo que hay mucha gente joven que como no conoce estos temas. Yo esta mañana salía de nuestras facultades y hay un póster, y al lado de un póster con el tema del conflicto árabe-israelí había una pegatina. Y yo digo, ¿qué chaval habrá puesto esta pegatina? Era un caballero a caballo de la Edad Media y abajo ponía, era carlista, ponía los símbolos carlistas, decía carlismo.es, no sé qué, una información para que lo consulten por web, y decía España católica, la Edad Media, el cruzado, España católica. Quiero decir que es que no entiendo muy bien todas estas cuestiones. La verdad es que estoy sorprendido de la evolución que hemos tenido los últimos años, ¿no? Porque la lucha era con el Partido Popular para decirles, bueno, pues vamos a hacer una memoria democrática, sobre todo, estoy hablando de historia, pero vamos, la labor de las acciones de memoria memorialistas ha sido fundamental, si no hubiera sido por eso. Y además estamos hablando de la punta del iceberg, la cantidad, bueno, como todos sabéis mejor, la cantidad de gente que se habrá quedado por el camino, gente que sus familias no los han querido buscar, o eran chavales jóvenes y no hay familia que los quiera buscar. Es solamente una punta del iceberg y reconocer esa memoria y sacarla. Entonces,
siempre ha sido el problema de la lucha del Partido Popular, que siempre decía el mensaje ambiguo, es decir, esto, ¿para qué? Vamos a ir con otras cosas, ¿no? Pero claro, el mensaje ahora es diferente, el mensaje ahora es, hombre, es que el 18 de julio pues había que, es otro mensaje totalmente diferente, el mensaje de la dictadura. Entonces, nosotros, los compañeros, además es un texto fuera de ideología, lo que reivindicamos es que hay una ley de memoria, que esa ley de memoria se aplique no solamente a los, porque el tema de las acciones memorialísticas, de recuperar las fosas, eso es fundamental, pero luego piensen que ustedes, cuando van por la calle, ustedes, sus hijos y sus nietos, van a ver una estatua, el nombre de la calle. Esa memoria es la que va a quedar. El nombre que no aparece en esa calle no va a quedar. El monumento, aquí en Zaragoza, nadie puede desconocer la Gran Independencia, pero mucha gente la conoce porque está en las calles, los paseos, los monumentos. Si esa memoria tiene otros nombres, sería totalmente diferente. Si estuviéramos Avenida del Urbanismo, Avenida de José I, Avenida de las reformas que querían hacer los franceses, tendríamos una memoria totalmente diferente. Nuestra memoria es de la represión francesa y de la maravilla de Alfonso VII, ¿no? Digo, de Fernando VII, ¿no? Cuando estaba en su exilio dorado, escribía Napoleón cartas dándole enhorabuena por las victorias, incluso contra las tropas españolas. Es decir, que tela, ¿no? Entonces, dicho rápido y claro. Entonces, yo lo que reivindicaría es dejar el papel a los historiadores, pero el problema es, no sé qué opinan ustedes, además lo voy a decir en este ámbito, el problema es que es un tema que ha pasado de una forma ya muy fuerte, muy clara, a la política, ¿no? Entonces, claro, el tema político es complicado. Si hablamos de memoria democrática, podemos hablar con mucha claridad del golpe de Estado, de la guerra civil, de la represión después, la represión años antes de fallecer Franco. Todos saben que ha habido represión hasta la transición, ¿no? Pero claro, si yo estoy diciendo de hablar de memoria democrática, yo como historiador puedo entender muy claramente la situación de los trabajadores del campo en el sur de Andalucía. Conozco perfectamente los nombres y la situación que vivían los mineros asturianos, o los mineros leoneses. Pero si me preguntan, yo tengo que decir que, como historiador, que la Revolución de Asturias fue contra un gobierno elegido democráticamente. Lo que pasa es que era de centro-derecha, ¿no? Entonces quiero decir que a lo mejor, no lo sé yo, sacando el tema de la política, de la ideología, pues podríamos hacer las cosas porque hay cosas que están medianamente claras. Sí, es cuestión de hacer un pacto de Estado, que reconozcan que hubo un golpe de Estado, porque la gente joven tiene que saber que hubo un golpe de Estado, tienen que saber lo que es una dictadura y de esa forma apreciar lo que tienen. Pero yo creo que no aprecian lo que tienen y pueden pensar en gobiernos franquistas o en los argentinos ahora o en otros lugares, porque no saben lo que supuso la dictadura aquí en España. Entonces yo no sé, y ya porque me he ido por cerros de Úbeda, respecto a la ley de memoria, yo lo veo, aparte por el tema de las asociaciones, que lo veo fundamental, y sobre todo que doten de presupuestos, porque sin presupuesto no se puede hacer nada. Sobre todo, yo el poco que les he escuchado, la gente es muy voluntariosa y va a trabajar, pero luego hay que hacer estudios de ADN y todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, lo veo ahora bastante complicado, pero sobre todo yo creo que lo que tendría que haber es claramente un pacto para decir lo que tienen que estudiar nuestros jóvenes para salir con una conciencia democrática de sus estudios, y no que si gobierna el Partido Popular sea una cosa y si gobierna el Partido Socialista otra. Yo con esto ya termino. Cuando acabé la carrera nos encargaron, no sé si alguien será de Calanda o de la zona, nos encargaron una historia de Calanda, y un compañero hizo la historia moderna y yo la historia contemporánea. Cuando lo estábamos terminando nos llamó el alcalde de aquel momento, que era del Partido Popular, y me preguntó a mí qué iba a decir de la guerra civil. Y dije, pues yo lo que dicen los archivos, lo que he descubierto, ¿no? No voy a poner nombres, pero claro, poner nombres de que un señor ha matado y violado a otra señora, pues podía incendiarse el pueblo. Pero sí que ponía todo, y además todo abajo en otra de página, que es lo importante, ¿dónde lo dice? En Calanda, el ayuntamiento franquista fue depuesto por el gobierno franquista, de la barbaridades que hicieron. Evidentemente también llegaron los anarquistas y también hicieron su violencia, ¿no? su represión, pero todo estaba con todo allí. Entonces cuando le dije que contaba lo que había pasado, me dijo, bien, no me dijo nada. Y mi compañero de Moderna me llamó, que fuimos al Palacio Arzobispal, y el arzobispo, no sé si es arzobispo o obispo, el arzobispo de Zaragoza, le preguntó qué iba a decir del milagro de Calanda.
Y entonces, claro, le dijo, pues que en aquella época los milagros pues se inventaban, porque de esa forma la iglesia y el pueblo iba a recibir, sobre todo la iglesia, mucho dinero de misas, de funciones, iba a ser como el turismo hoy día, ¿no? Era una forma de ingresos. Y tuvieron durante un año el libro terminado y metido en un cajón. Fue ganar el Partido Socialista y a los 2 meses el libro estaba publicado. Entonces, claro, yo puedo tener mi ideología y no sé si ustedes la pueden intuir, ¿no? Pero claro, la historia no es gris, no es blanco ni negro, sino que muchas veces es la que es, o es la que intentamos que sea. Porque evidentemente yo no puedo ponerme en el 30 y saber lo que pasó. Yo no puedo poner, pero puedo ir a las fuentes, y yo creo que mis compañeros, pues la gente que sabe más de la guerra civil, yo soy más de la Segunda República. La guerra civil, la verdad es que no entro mucho, y la verdad es que me parece que cambian mucho las cosas, ¿no?, cuando se da la guerra. Pero mis compañeros, pues Ángela Cenaro, Julián Casanova, Pilar Salomón, es gente que lleva 40 años estudiando, viendo los archivos, analizando cualquier cosa. Entonces, claro, lo que no puede ser que un partido político le diga que el 18 de julio no hubo golpe de Estado y que la Iglesia, salvo la Iglesia vasca catalana, se puso de parte de ese golpe de Estado. Yo he estudiado solamente la figura de Isidro Goma, que fue obispo de Tarazona y Tudela, y luego fue arzobispo, jefe de la Iglesia de España, y se pegó toda la Segunda República luchando contra las reformas republicanas. Y luego ya pues fue de la mano del general Franco y apoyó el golpe de Estado. Entonces, claro, esto que yo sé, porque está bajo esta figura, Pilar Salomón lo sabe porque lleva 40 años no, pero 30 años investigando estos temas. Entonces, que le venga un partido político y le diga que esto no es así, pues no debería ser así. Y vuelvo al médico, si el médico le dice que tiene un cólico miserere, este diputado o este presidente o vicepresidente del gobierno se iría corriendo al Servet o al seguro privado a operarse, ¿no? Pero si un historiador dice que ha sido así, dirá, me vas a contar a mí tú lo que yo quiero saber, ¿no? No sé, he intentado ser breve y decir muchas cosas. Bien. Enrique de Arma. Bueno, por hilar un poco con lo que estabas diciendo tú, es que la historia está muy ideologizada. La utilización de la historia para explicarnos el relato de nuestro propio pasado, para explicar de alguna manera el por qué es el presente y por qué debemos ir hacia este lado o hacia este otro, pues está claro. La historia de Ricardo de la Cierva, que todos hemos pedido en casa y tal, no cuentan las cosas que cuenta Julián Casanova, o que puedas contar tú, evidentemente. Son cosas completamente diferentes y se han usado siempre como arma arrojadiza. No es ninguna cosa moderna, es de siempre, ¿no? Yo creo que las asociaciones memorialistas, lo que nos pasó un poco fue que cuando muere Franco, parece que la evolución natural, que va a haber esa nueva mutación, como cuando pasaron de ser fascistas a simplemente conservadores y nacionalcatólicos, ¿no?, para dar la imagen diferente, pues ahí van a cambiar y van a ser pues una monarquía parlamentaria. Aunque hubiera jurado por los principios del 18 de julio, pero bueno, eso son cosas de cada minuta que se puede ir evolucionando y que no pasa nada. Luego hay muchos chavales jóvenes, Rafael Fernando Hernández de Madrid lo ha comentado en alguna ocasión, que es un gran experto, ¿no?, sobre todo, bueno, aparte de la historia del PC en pedagogía, ¿no? Dice, es que tenemos 7-8 millones de jóvenes que no tienen ni puta idea de lo que fue el franquismo. Y no tienen la culpa ellos. La tiene el sistema que os lo ha enseñado, que no lo ha impuesto. ¿Y cómo va a superar una nación un pasado traumático tan cercano si ni siquiera le dices a los jóvenes de las generaciones qué es lo que ha pasado? Entonces, incluso de una manera o de otra, porque claro, antes hablan mucho ahora de que en los colegios, de hecho, ya sabes que quitaron esta famosa ley, una ley que me parece fundamental, o sea, una asignatura que me parece fundamental, que es la de educación para la ciudadanía. Es cosa más normal que un chaval que va al colegio, pues le enseñen cuáles son sus derechos y sus obligaciones como ciudadano democrático, y qué respeto tiene que tener a los demás, y enseñarles lo que es el machismo y lo que son una serie de cosas que son fundamentales. Pues resulta que eso era adoctrinar. Claro, ya sabían ellos lo que era adoctrinar, habían pegado 40 años diciéndonos, contándonos milongas de lo majísimos que eran ellos y lo majísimos que eran los otros que fueron derrotados.
¿Qué sucede? Cuando llega la democracia, yo antes estaba viendo los carteles de ahí fuera y veía la pegatina aquella de las fiestas populares y me acordaba de que hasta para eso tuvimos que estar dándonos de leches en la calle, para que hubiera fiestas populares. Pues que es que se ha tenido que ir consiguiendo todo, todo eso que parece que es tan fácil, pues no. Y luego también vimos que esos grandes pactos que tú hablas también de Estado y tal, que se podrían haber dado en una sociedad democrática, aunque solo fuera por maquillarse un poco los que venían directamente del régimen, con grandes pactos de Estado que hubieran podido tener en cuenta pues, la sanidad, la educación, elementos fundamentales, digamos, institucionales, incluso estos temas de memoria histórica, de alguna manera, ¿no? Porque además de esa manera hubieran conseguido, digamos que suavizar un poco el relato, probablemente, ¿no? Al haber un consenso. Y sin embargo, vemos que pasa el tiempo y que eso no sucede, ¿no? Y que entonces, claro, tenemos que ser nosotros, digamos, nosotros más adelante la ciudadanía, como había pasado antes, porque evidentemente si en España se vio la necesidad de hacer una transición, fue porque sí que había, no se consiguió matar al dictador, no echar al dictador, murió en la cama, siempre se dice, pero había una cierta relación de fuerzas que evidentemente no permitían hacer todo lo que era democrático en ese momento, que se podría haber hecho después, y no se hizo en muchos casos, pero sí que había una contestación en la calle, que venía de bastante atrás, que ya venía desde los años 60 con las grandes huelgas, ya hablo después de que acabara el maquis y todo esto, que había 3 o 4 estados de excepción, y eso se hacía porque, bueno, en un país en el que no había libertades individuales prácticamente, si tienes que hacer además un estado de excepción es porque la cosa estaba poniendo complicada, ¿no? Y quiero recordar, por ejemplo, que el Tribunal de Orden Público, el año 76, después de la muerte de Franco, es el año que más expedientes abrió en toda su historia. O sea, quiere decir que todo lo que venía atrás, y que muchos pensábamos en la transición que iba a ir modificándose con un cierto estándar europeo, vimos que nos estaba produciendo. Y en algunos casos se han anquilosado de una manera brutal. Porque en los primeros datos, ya hablando exclusivamente de memoria histórica, lo primero que hizo Felipe González en su momento, en esa, digamos, cambio, ya se habla ahora, en la ley del 22 se ha ampliado hasta el 83, ¿no? Entonces se habla del 85, coincidiendo con la muerte de Franco. Pero evidentemente el franquismo no muere con Franco. Hay muchos asesinatos por parte de la extrema derecha, por parte de la propia policía. Aquí tenemos un caso bien concreto y que además fue defendido por las instituciones que se habían conocido democráticas de un día para otro, ¿no? Esos jueces que de dictar sentencias de muerte pasaron directamente a defender esa nueva legalidad democrática y la policía no digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo que esa transición de la que hay mucho que escribir todavía, que no tuvo nada de modélica, en la que hubo muchísimos muertos, por cierto, pues bueno, pues va evolucionando y vemos que esto nadie habla del tema. Nadie habla del tema y la gente que había estado silenciada obligatoriamente durante esos 40 años sigue sin poder abrir la boca. En muchos pueblos seguían con miedo directamente y no se podía escribir y se podían decir según qué cosas. Entonces, viendo las instituciones, lo más que hizo Felipe González, como sabéis, fue algún reconocimiento mínimo de personas que habían estado en la cárcel, que curiosamente se les podían dar una indemnización por días que habían estado en la cárcel, pero los que los habían matado, pues bueno, se acabó, se habían perdido los derechos, ¿no? Es decir, que era una cosa absolutamente absurda, ¿verdad? Ni siquiera el plan este que ahora están presentándonos como alternativa, como en vez de la ley que van a derogar, tenía una base tan líquida como casi tenía esos planteamientos que hizo Felipe González, que perdió una gran oportunidad. Tuvo que llegar a esa segunda transición, que fuera el asentamiento ya de un segundo gobierno socialista cuando se hizo esa ley, que fue una ley que yo la califico como ecuménica, porque intentó satisfacer a todo el mundo. Nosotros pensamos, los memorialistas, que las leyes en democracia, fundamentalmente para lo que sirven es para defender a los colectivos que en un momento determinado están más desprotegidos frente al resto de la sociedad.
Por eso hay que defender a la infancia, a la ancianidad, a las mujeres, porque están más masacradas, perseguidas, con techos de cristal y con un patriarcado que sigue estando ahí todos los días. Y por supuesto las víctimas del franquismo tenían que ser de alguna manera reconocidas. Y no digo, de alguna manera no, tendría que haberse hecho, como antes decía Asun, también una comisión de la verdad, que con historiadores, con especialistas independientes, hubiera hecho una historia de lo que había pasado. Pues no es lógico que un Estado se desentienda de qué ha pasado con sus ciudadanos. Esos ciudadanos eran víctimas de, en nuestra opinión, crímenes de lesa humanidad, porque además eran crímenes continuados, en la medida que no habían sido resueltos. Habían sido enterrados, además asesinados, como digo, por los crímenes de lesa humanidad, porque además habían sido ejecutados por fuerzas de orden público y militares en muchos casos. Que fijaos, el caso, yo siempre lo digo, fíjate, que las víctimas del terrorismo han sido asesinadas por criminales. Y aquellos fueron asesinados por fuerzas militares, por fuerzas que teóricamente eran fuerzas del Estado. Todavía es mucho más grave. Pero resulta que eso se deja de pasar, se olvida, lo dejamos correr. Hacemos para todos café con la ley famosa de amnistía del 77, que nos han dicho, por activa y por pasiva, que no podemos estar firmando a nivel internacional tratados sobre derechos humanos y seguir teniendo esa ley, al menos sin modificar. Están nuestros legionarios de infausto recuerdo. Yo no voy a hacer ahora la historia de la acción porque, en fin, yo no sé por qué les gusta tanto a los fachas, porque la verdad es que no han hecho nada espectacular. No sé, los tercios de Flandes igual fueron muy rudos y muy valientes, pero los legionarios, como lo sea, matando gente en España, no sé qué más han hecho. Pero bueno, quitado eso, digamos que bueno, pues que realmente en nuestro país se han convertido ahora en una ONG de camuflaje y están en Srebrenica desenterrando gente, ayudando y sin embargo aquí pues no queremos saber nada. Entonces había que tirar para adelante eso. Teníamos la esperanza de tener un cierto grado de caducidad, que acabaran entendiendo tanto los poderes públicos como incluso la derecha que lo que se estaba pidiendo era una cuestión de derechos humanos, que era muy elemental, y que el Estado no podía mirar por otro lado. Que no éramos nosotros los que teníamos que hacer las investigaciones, pero que tenían que averiguar dónde estaban sus ciudadanos era el Estado, y tenía que responder a sus familiares. Eso es lo que nosotros hemos pensado y seguimos pensando ahora. ¿Qué sucede? Bueno, pues que como digo, con esta ley infausta del 77, pues, que por cierto, siempre se dijo libertad, amnistía y estatuto de autonomía, entonces era un gran logro para la izquierda. Pero cuando esas leyes del 77 sale adelante esa ley, que es preconstitucional, por cierto, ya casi toda la gente había salido de la calle mediante indultos del gobierno, los gobiernos de rey. Ahí se sacó a la calle a gente que tenía delitos de sangre. Y no fue por casualidad. Se hizo porque ellos, que tenían muchos delitos de sangre, quedaban exonerados también en el artículo 2, apartado 6. Y sigue estando ahí. Y no la quiere tocar absolutamente nadie. Entonces, ¿qué punto de inflexión es este? Pues que para la derecha de este país, heredera directa, que viene directamente del franquismo, y además la parte de la derecha que ha llegado hasta ahora es la que se opuso incluso a los reformistas del CD, o sea, la parte más dura, y además reivindican esa historia personal del partido suya. Bueno, pues es que simplemente las víctimas del franquismo no existen, desaparecieron. Según ellos, nosotros lo que queremos es levantar rencores, rencillas y tal, que porque usted diga por decreto que a partir del 77 hubo un pacto, que no sé quién lo votó, de reconciliación y en el que nos íbamos a olvidar completamente de lo que pasó en el pasado, pues disculpad, pero no. Y la ciudadanía pues ha demostrado que hay una necesidad social. Por ejemplo, cuando se hizo el memorial de Torrero, ha servido un poco, yo digo, como la conciencia de esta ciudad, ¿no? Es el no olvidarnos de toda esa gente que fue asesinada tan injustamente, ¿no?
por lo menos recordarlos, que están ahí. Pero es que también tiene una utilidad a nivel particular familiar, porque vemos allí siempre flores y demás. Tienen un sitio a donde ir gente que no puede ir a ninguna parte, porque esas personas siguen enterradas en la mayor parte de los casos en fosas comunes, que siguen estando ahí y que no se sabe dónde están. La ley de 2018 fue una ley, evidentemente, mucho más avanzada. Desde nuestro punto de vista, lo que son leyes verdaderamente valientes y digamos de tipo general para con lo que hubiera sido la memoria histórica, yo creo que no se han hecho nunca en este país. Esas leyes tenían que haber empezado, como digo, pues con esa primera investigación, esa investigación general en el pasado, que habría sido esa comisión de la memoria, que se ha hecho en muchos países, que han tenido un pasado traumático, como decía, y luego con las conclusiones que hubieran salido de ahí, haber hecho unas leyes realmente a fondo en el que el Estado se hubiera responsabilizado de todos los desaparecidos, de averiguar qué había pasado con ellos, de resarcir, etcétera, etcétera. Eso, pues, como se podía ver, pues no se ha hecho, y esas leyes de memoria de alguna manera han sido remeros para cubrir mínimamente y apoyar a las asociaciones memorialistas. Pero en realidad no eran nada más que eso. Y llegando a donde estamos ahora, que no aburrirnos mucho, pues bueno, el famoso plan que ha presentado la consejera, es un plan que se mueve, ellos han presentado que se mueve como en 3 ejes, absolutamente vago, que bueno, dice unas cosas que francamente, pues bueno, primer eje, derechos humanos y valores democráticos, igualdad, libertad, diversidad ideológica a través de la difusión de estos valores en la sociedad. No se supone que esto en alguna ley más estará, o bueno, esto específicamente. Eje 2, dignidad de las víctimas de violencia a través del mantenimiento de actuaciones en materia de identificación y exhumación, así como el debido recuerdo de su condición de víctimas. Y eje 3, comprensión del pasado para la mejora del respeto y la convivencia entre libres e iguales bajo la premisa del deber de sociedad como herramienta para una consistencia serena. Bueno, más vago no puede ser, porque esto puedes sacarlo de cantidad de leyes que hay por ahí que hablan vagamente de unas cosas y otras. Esto es una declaración de intenciones para lavar la cara a lo que por ahí puro y simplemente es pues, destruir uno de los pocos logros que habíamos tenido la sociedad en materia de memoria democrática para satisfacer una guerra cultural en la que estamos inmersos y en la que no solamente estamos inmersos memorialistas, sino que están inmersas las feministas, están inmersos los ecologistas, está inmerso el mundo de la cultura en general y que son las señas de identidad de un partido que es Vox y que no es otra cosa que un apéndice del Partido Popular que antes estaba oculto dentro de él y ahora ha salido a la luz. Pero como podemos ver, están entusiasmados, en el fondo muchos del Partido Popular, con haber tenido que dar ese giro, se les nota, se les ve en la cara, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos a nuestro presidente Azcón, que le gusta hablar de que en Madrid no son más que son el presidente de una determinada parte y él está haciendo mítines políticos a todas horas de una manera que, bueno, nos parece bastante vergonzante. Pero no voy a dar mi opinión al respecto de muchas cosas de Gambán, pero hombre, casi lo ha hecho bueno porque, en fin, está en un mitin todo el día, es una cosa increíble. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esta ley? Bueno, pues entre otras cosas, que también misma un texto que ahora no he encontrado por ahí, ya lo siento, me perdonaréis, pero hablaba básicamente de que, por ejemplo, con la derogación, iba a haber, como la ley de memorialista es una ley de partido, y incita al rencor y al enfrentamiento y tal, pues claro, lógicamente los memorialistas somos asociaciones que nos dedicamos a incitar al rencor y nos dedicamos. Entonces, lo más lógico es que nos saquen del listado de asociaciones, porque claro, estamos incitando al odio y tal, pero bueno, desde ese punto de vista parece lógico que esté como parte del plan el que se nos saque que parece que está por ahí escrito, se nos saque del listado de asociaciones de Gobierno de Aragón. También
los lugares de memoria, por ejemplo, la cátedra del cementerio de los fusilamientos, que dejen de estar protegidos, lógicamente. Pues lo único que van a ser son lugares para que vayan a hacer sus ritos de rencor, ¿no? Los malvados memorialistas. Entonces, y luego la derogación, ¿no? Pero la derogación, como digo, lleva aparejadas más cosas. Y luego, de una manera muy vaga, hablan haciendo un corta y pega, porque para mí son bastante vagos, no molestan demasiado en elaborar muchas cosas, que dicen que como todos los años han dado 200.000 euros, que van a dar también 200.000 euros. Lo que no sé es que si nos sacan del listado de asociaciones, ¿cómo vamos a solicitarlos? Porque yo creo que hay que estar en el listado de asociaciones. Pero son todo cosas que lo más importante al final es que lo hacen 20N para por la mañana presentar la moción y por la tarde se van a la misa de Franco. Entonces, ya te digo que es así, hacer un día completo. Y está más que claro. Para finalizar, nos dice la consejera que ya claro que estaba dispuesta a reunirse con las asociaciones, y digo yo que como carta de presentación, cargarse una de las cosas que tanto nos han costado los memorialistas, que por sacar esta ley, pues hombre, vaya carta de presentación, amiga mía. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y hemos pasado ya por muchos desiertos, hemos pasado ya por gobiernos del PP, ha habido muchos, nosotros hemos seguido trabajando siempre y seguiremos haciéndolo. Si ha habido una sociedad que ha luchado contra la dictadura, no vamos nosotros ahora en la dictadura social comunista a seguir luchando por los derechos que creemos que tienen que ser protegidos todavía en nuestra sociedad. Entonces, bueno, tenemos el paraguas de la ley estatal, que tiene un rango superior. Afortunadamente parece ser que el golpe de Estado que han hecho los socialcomunistas va a asegurar 4 años más de dictadura venezolana chavista, y gracias a eso pues seguramente podremos seguir dedicándonos a esparcir el rencor y el odio entre los españoles, que es lo que más nos gusta. Así que tranquilidad y buenos alimentos, vamos a seguir peleando, dando la batalla, reuniéndonos, haciendo exposiciones, actos como este. Las jornadas estas terminan el año, las jornadas nuestras empiezan el año, en medio va a haber más jornadas probablemente de la plataforma, así vamos completando el año y tenemos un calendario negro de expansión del rencor que les tiene de ira a nuestros queridos amigos que siguen, por desgracia, sin reconocer que hubo víctimas del franquismo, una cosa que a ellos les parece extraordinaria. Bueno, pues. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la asociación por habernos invitado. Bueno, después de el profesor de historia, después de Quique, pues más que repetirme, lo que voy a hacer es un poco tramposo, porque al final la mesa era una pregunta como ¿qué pasa con la derogación de la Ley de Memoria Democrática y cómo incide en el trabajo de las asociaciones memorialistas? Bueno, si habéis oído aquí que habéis podido sacar la conclusión de que muy poco, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a ir en el desierto, y la verdad es que lo que ha habido hasta ahora pues ha sido muy poquito en lo que se refiere al tema del cual estamos hablando, ¿no? Soy un firme convencido, quizá porque vengo de la enseñanza, de que si no se informa, si no se enseña, si no se hace pedagogía, si no se explica, si no se da oportunidad de conocer, no hay manera. Lo tengo clarísimo. Claro, me sitúo en cómo y por qué hemos llegado a esta situación. Bueno, la semana pasada, 45 años de esa maravillosa Constitución que fue la de la Concordia, que fue la que nos permitió abandonar la negra noche de la dictadura y empezar la democracia. Vaya por delante que soy de aquellos, o aquellas también, que pensamos que lo que se hizo en el 78, pues poquito más se podía hacer. Los tanques estaban en la calle, la burguesía estaba donde estaba, la banca estaba donde estaba, la iglesia estaba donde estaba, el ejército, bueno, todo aquello, y en el otro lado, quienes habíamos puesto
los muertos, los exiliados, los detenidos, los torturados, bueno, quiero decir, la izquierda cansada, entonces quiero decir que, bueno, se hizo aquello, yo creo que había muy poquitas posibilidades en el 78 y se hizo lo que se hizo. Pero dicho esto, ahora con la perspectiva que da el tiempo, lo que creo que podemos decir es que aquello se hizo amparándose en un pacto tácito de silencio. El pacto tácito de no ha pasado nada y ahora, bueno, vamos a empezar para adelante y vamos a mirar para arriba, ¿no? Se han empeñado en hacernos hijos e hijas de la transición y no quieren reconocer que somos nietos y nietas, bisnietos y bisnietas de todo lo que hubo antes de la transición. Porque ese es el verdadero problema. Claro, llegamos al 78 con esa ley preconstitucional que ha señalado Enrique, que lo que hace es blanquear clarísimamente al franquismo, es hacer que fascistas, asesinos y torturadores se acuesten como fascistas y se levanten con la corbata de demócratas, pero siguen implantados en las instituciones, en la policía, en el ejército, en la judicatura, en todo ello. Y a partir de ahí, esa transición que empieza en el 78 está apoyada en el miedo, en la mentira, en la construcción que han hecho de la historia, que lo ha hecho quien venció y quienes vencieron y que por otra parte siguen reprimiendo, y por lo tanto ahí se apoya todo ello en hubo que salvar a España de los rojos, de los judeo-masónicos, de los masones, de los comunistas, porque España iba donde iba, hubo que salvarla, se lo merecieron. Entonces a partir de ahí, durante esos 40 años en la escuela, yo soy víctima de la escuela franquista, igual que más de uno o una que estáis aquí, ¿no? Y entonces ahí lo que nos han dicho es que aquello era muy malo, que vino el caudillo Salvador, que a partir de ahí empezó y aquello era malo. Tan malo, tan malo, tan malo, que ni siquiera hoy en día, corrígeme si me equivoco, cuando llegas en la historia a llegar a los centros educativos a explicar sistemas de gobierno, ni siquiera se habla de la República. Parece así que solo tiene que haber las monarquías constitucionales y parlamentarias. Y mirad que hay repúblicas que, cuidado también, ¿eh? O sea, no nos creamos que porque venga la república, pues, en fin, antes decía, los mineros asturianos le plantearon una revolución a un gobierno democrático. Sí, claro, como me da que va a haber que plantearse a estos, como sigan aquí, ¿eh? Era la CEDA, eran las derechas, era todo aquello, ¿no? Pero es cierto, era un gobierno democrático. Bueno, la primera ley, la del 2007 de la cual hemos hablado, pues habían pasado 29 años de democracia. O sea, este país tardó 29 años de democracia en hacer una primera ley que desde luego era insuficiente. Esa ley ni siquiera asumía que tenía que ser política de Estado el tema de las sumaciones y las fosas y todo lo demás, lo dejaba en manos de las asociaciones de familiares. No había entonces todavía, bueno, sí, ya había asociaciones memorialistas también en el 2007, pero lo dejaba todo a nivel individual. No condenaba el franquismo, no tocaba la ley del 77, aunque había resoluciones de la ONU, unas cuantas ya, en las cuales decían que puesto que España había suscrito el Pacto Internacional de los Derechos Humanos y la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la ley del 77 tenía como poco que ser modificada. No se atrevían a decir derogada, pero decían como poco tenía que ser modificada para permitir que se cumpliera ese acuerdo internacional que había suscrito el Reino de España, que sabéis que nos conocemos así, ¿no? Bueno, luego llegó la ley nuestra, ya la ha desmenuzado Quique, entonces no voy a entrar más para no aburriros. Llegó la que está en vigor, que es la del 2022. Ya sabéis que
cuando se promulga o se aprueba una ley, luego hay que desarrollarla. Están los reglamentos, está el régimen sancionador, está todo aquello, está la estructura administrativa para hacerlo. Es verdad que empezaron a hacerlo, pero también es verdad que hubo elecciones generales anticipadas y apenas les dio tiempo, ¿no? Afortunadamente han vuelto a ganar los bolcheviques bolivarianos y todo aquello, y es de suponer que a partir de ahora la desarrollarán y tendremos 4 años por ahí digamos, de esperanza de que algo se va a poder hacer. Pero fijaros que es una ley del 2022. 44 años de democracia. No le ha costado tanto a Argentina, no le ha costado tanto a Chile, no le costó tanto a Alemania ni a Italia, pero es verdad, también hay que reconocerlo, que en Alemania y en Italia los nazis y los fascistas fueron derrotados y perdieron la guerra. Sin embargo, aquí, bueno, pues la ganaron y los hemos tenido 40 años con connivencia y permisividad de todas esas democracias europeas, porque en el fondo, luego al final lo que venía era muy bien para frenar al comunismo que venía desde la Unión Soviética y demás, ¿no? Pero bueno, eso ha sido así. Entonces, en lo que se refiere al trabajo de las asociaciones de familiares y víctimas y de las asociaciones memorialistas, realmente la derogación que quieren hacer de esta ley, además de ámbito de Aragón, pues es verdad que no es plato de gusto, pero no va a incidir especialmente en que no sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? A nosotros y nosotras nos preocupa bastante más qué es exactamente lo que significa apostar por derogar las leyes de la memoria democrática, que es algo que trasciende a lo que son las asociaciones de familiares de víctimas y de las asociaciones memorialistas. Porque en el fondo, derogar una ley, en primer lugar, es derogar derechos. Y desde luego derogar derechos nunca ha sido bueno. Nunca. Aunque sean derechos de víctimas y aunque sean derechos de... pero no es bueno derogar derechos. Las consecuencias reales de la derogación tiene una repercusión social y colectiva importante, porque en el fondo lo que quieren y lo que buscan es recuperar la nostalgia franquista que tienen. Eso es lo que en el fondo, eso es que en el fondo buscan. Claro, decir no a estas leyes que estamos viendo, ¿a qué están diciendo que no? Están diciendo que no a que no se localicen e identifiquen fosas de personas, miles de personas que están abandonadas, no olvidadas, pero abandonadas por barrancos y cunetas. Están diciendo que no a que haya un banco de ADN para poder localizar, y fijaros que estamos ya en la 4ª generación, lo que después del trabajo, tanto si es desde el punto de vista de las administraciones públicas como de las asociaciones de familiares o memorialistas, se va haciendo poder identificar, y estamos ya en la 4ª generación, con lo cual eso es urgente. Están diciendo que no a que se explique y se informe en los centros educativos de lo que fue este país y lo que pasó en este país. Porque es que incluso lo de la Segunda República, no es que llegara tampoco la Segunda República porque alguien llegó y dijo, es que ahora, bueno, vamos a hacer así. No, no, la Segunda República vino de todo un proceso que empieza en el siglo XIX, cuando se empiezan a producir primero la industrialización, de tal manera que el tipo de personas que tenían que trabajar empiezan a conocer y a organizarse en lo que es el sector industrial, en Euskadi, en Cataluña, en Valencia, el movimiento de los jornaleros en Andalucía importante. Todo eso es lo que lleva incluso a la crisis de lo que aquí nos llamaron la restauración borbónica, que es verdad que lo resolvieron con el golpe de Estado de Primo de Rivera, pero es verdad que ahí lo que había era un caldo de cultivo que desde luego era absolutamente de carácter republicano, pues estaba hasta el gorro de la monarquía, y de hecho incluso, como bien decías, cuando el rey no quiere largarse, a pesar de lo que pasa el día 12 de abril con las elecciones municipales, las fuerzas públicas elegidas dicen que no se meten ahí, porque el tema venía por ahí, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? No se lleva a los centros de enseñanza
lo que en estos momentos todavía hay en los centros de enseñanza, os voy a decir una serie de editoriales que las conocéis todas. SM, de la Iglesia. Bruño, de la Iglesia. Edelvives, de la Iglesia. Todas. En la enseñanza concertada que pagamos entre todos y todas y que ya es el 40% de la enseñanza a cargo de los presupuestos del Estado, pues eso es lo que tienen. Miramos los currículos en vigor que hay después de la modificación de las leyes educativas que ha habido, y de memoria democrática en los cursos tercero y cuarto de la ESO se habla en 6 ocasiones únicamente. 3 en las de primero de bachillerato y 3 en las de segundo de bachillerato. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Claro. Fijaros que ayer nuestra alcaldesa, ayer era el aniversario, triste aniversario, del atentado de la casa cuartel de la Avenida Cataluña. Bueno, pues claro, tengo aquí lo que publica y declara la señora Chueca con el señor Azcón detrás. Reclamamos justicia, memoria y dignidad en el 36 aniversario del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Fíjese, reclamamos justicia, memoria y dignidad. Hay que ser cínicos. Hay que ser cínicos. Porque además, aparte de ese plan de concordia que nos quieren meter, uno de los argumentos que dan para querer cargarse las leyes de memoria democrática y para llevar a ese plan de concordia es que única y exclusivamente desde la izquierda, con las leyes memorialistas, lo que se busca es reivindicar solamente a unas víctimas. Pero resulta que en este país, desde el 2011, está en vigor, votada también por la izquierda, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. En vigor. Esa ley rinde homenaje a las víctimas del terrorismo, esto lo copió de la ley, a las víctimas del terrorismo, expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro en cualquiera de sus formas. Bueno, pues gracias a esa ley ha habido juicios. Se ha juzgado a los asesinos, se les ha encarcelado, han cumplido lo que hayan tenido que cumplir, al final han salido y demás, se les ha compensado. Hay incluso normativa laboral específica tanto en la administración pública como con las empresas como para... Bueno, pues todavía nos están diciendo que uno de los motivos es porque esta ley es sectaria, que solo piensa en unas víctimas. Con lo cual, lo que demuestra esta gente es que incluso... Bueno, es que me salía otra cosa peor todavía. Lo que al final demuestra esta gente es que para ellos y ellas es que hasta en las víctimas hay clases. Víctimas de primera y víctimas de segunda. Eso es lo que nos están demostrando. Y de todo eso es de lo que va esto. Porque al final, fijaros, se asocia que es que lo de la memoria democrática es de la izquierda. Quieren plantear ese tema como un debate entre derecha e izquierda y no, es entre democracia y fascista. El debate es entre democracia y fascismo, no es entre derecha e izquierda como nos quieren hacer. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Claro, ¿qué son las cosas que tendríamos que hacer? Lo primero está claro. Mirad, con esto de la amnistía famosa, esta de ahora, Claro, la del 77 era porque había que ser buenos y había que tal. Esta, bueno, es para cargarse la democracia y para todo lo demás, ¿no? No entro tampoco en la amnistía fiscal, para evasores, para chorizos, para tráfico. No, pero bueno, por no divagarme, porque no me meteré allí y me volverá a salir otro taco, seguro. Entonces, claro, ahora fijaros que el gobierno, empezando por Pedro Sánchez, empezando por la compañera Yolanda, están diciendo que hay que hacer pedagogía sobre la amnistía, que hay que explicarla bien, claro. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la explicaran los otros.
Y claro, ¿qué ha pasado con todo esto? Lo que está mal, pues que lo han explicado los otros. Lo han explicado los otros. Y claro, tenemos que empezar a contrarrestar eso y tenemos que empezar a explicar y tenemos que empezar a hacerlo. Entonces, primero, básico, fundamental, meter la memoria democrática, la memoria histórica, si queréis, en los currículos escolares para que se haga. ¿Os habéis dado cuenta de que cada vez que hay un proceso electoral hay como 2,5 millones de chavales y chavalas que son quienes pasan de los 14 años del instituto a los 18 que ya pueden votar y nadie les ha dicho nada? Pero eso en un proceso electoral, ¿eh? Pero fijaros ya los que llevamos. Fijaros ya los que llevamos, ¿eh? Es que estamos hablando de alrededor de 15 millones de españolitos y españolitas que votan, que no saben lo que pasó, que nadie se lo ha aplicado, que nadie se lo ha dicho, y ese es otro de los derechos que están inculcando, ¿no? Entonces, primero, básico y fundamental, eso. Desde luego, tenemos que empeñarnos en tratar de sumar absolutamente todas las cosas, todo lo demás, y, o sea, eso por descontado. Pero la parte educativa e informativa me parece básico. ¿Qué necesitaremos también? Pues necesitaremos que alguna vez, igual que ahora mismo, incluido el propio Pedro Sánchez ahora mismo, venga a exigir que se cumplan las resoluciones de la ONU con el tema de Palestina, que evidentemente tiene toda la razón del mundo y lo apoyamos y demás. Bueno, pues que se cumpla también las resoluciones de la ONU, que hasta en 14 ocasiones le han dicho al Estado español que la ley de amnistía del 77 tiene que ser modificada. Eso permitiría juzgar en lugar de tener que ir a Argentina y todo lo demás, pero eso permitiría anular condenas y toda esa serie que tenemos pendiente, ¿no? Y otra cosa que yo creo que necesitaríamos sería, no sé si la palabra exacta es judicializar todo el tema de exhumaciones y demás. Es decir, que tuviera derecho cada familiar a reclamar al Estado, aunque sea por la vía judicial, que localice, que dignifique y que todo esto. A mí me parece que por ahí habría que ir, ¿no? Entonces, resumo. Seguiremos trabajando, porque vamos a seguir trabajando. Necesitamos complicidad, concordia con toda la sociedad para saber que de lo que estamos hablando es de una cosa de pérdida de derechos, es una cosa de resucitar el franquismo, es una cosa de fascistas y que por tanto el tema de la memoria democrática no puede ser que lo quieran derivar solo a lo que tengan que hacer las asociaciones memorialistas o las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo. Tiene que ser política de Estado. Entonces, bueno, pues yo ahí lo dejo y, en fin, a vuestra disposición si queréis que hay que comentar o decir algo más. Lo que decía Adolfo, que se ha conculcado una cosa que es fundamental, y es el derecho a la justicia de miles de personas en este país. Pero es que en la ley del 22 se crea una fiscalía para la persecución de los delitos cometidos contra las víctimas del franquismo. Pero a la vez, como no se deroga la ley del 77, cuando la fiscalía plantea ante un juez un caso, por ejemplo hace muy poquito en la ley de torturas, y otro en Barcelona, la jueza o juez que toca dice, bueno, como está esta ley, pues no se puede hacer nada. Y si es posterior al año 77, cogen y dicen, bueno, es que esas torturas eso ya ha prescrito. El que sean o no delitos de lesa humanidad es fundamental, porque si tú te estás cargando a toda una sociedad, a un montón de gente, definición de genocidio por una cuestión ideológica, toda esa gente que mataron fue por cuestiones ideológicas, y lo ha hecho además con abuso de poder, las fuerzas de orden público, como os decía antes, esos son delitos de lesa humanidad, pero eso no se reconoce, en este país no se reconoce. Se reconoce que, por ejemplo, que lo son en Chile o Argentina, pero aquí no, curiosamente. Y como no se reconoce, entonces prescriben porque entran dentro de los asesinatos puros y simples, como crímenes, digamos, comunes, podemos decir. Entonces, que encima aparezca esa ley del 77
les da todavía más fuerza porque hay muchos jueces que se refieren para desestimar el caso a esa ley, pero otros directamente a que esto está como un código del año 37, que estaba vigente cuando se produjo el asesinato y que por tanto también ha prescrito, o sea, que era lo mismo. Entonces, quiero decir que cuando lo que decía otro también, lo de judicializar, la asociación, ya sabes, Guerra y Exilio, al principio siempre nos criticaba a los que hacíamos exhumaciones, porque decían, no, es que eso tiene que ser con el juez y con la Guardia Civil. Y digo, y tenéis toda la razón. Pero vamos, si nosotros la familia nos dice, es que quiero sacar los restos, no quiero saber quién los mató, solo quiero sacarlos y ya está. Entonces, bueno, nosotros no haces caso, lógicamente, pues, a la familia y ya está. Lo que demuestra además que eso del rencor, del querer remover y tal, es falso. Lo que queremos es simplemente dignificar y hacer por lo menos un resarcimiento mínimo a esas familias, que lo único que quieren es rescatar esos restos. Pues, claro, te dicen que eres un necrófago, te dicen que solamente te acuerdas de los abuelos cuando hay dinero por medio y todas esas cosas. Pero claro, debe ser que cuando se desenterró a la gente de Paracuellos, famosos Paracuellos, y se hizo con dineros públicos y demás, pues bueno, te había más regala. Ahora mira, te jodes y te sacan las perras de tu bolsillo, ¿vale? Entonces, bueno, pues al hilo de lo que decía, y si queréis que nos diga nuestra querida modeladora, si queréis hablar alguno. Bueno, no sé, creo que además Adolfo ha hecho bastante bien, pues como una especie de conclusión de cuál puede ser o debe de ser el futuro respecto a la pedagogía, a que expliquemos esta ley y la memoria, la expliquemos nosotros, que no nos ganen el relato, exigir que se cumplan las resoluciones de la ONU y judicializar. En fin, creo que tu intervención, Adolfo, creo que ha rematado bastante bien, pues bueno, en dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta breve, porque ha pasado bastante tiempo, pero creo que sí, pues adelante. Breve y concreta. Se preguntó por el banco de ADN a nivel estatal, porque en Cataluña sí que lo llevan bastante bien, pero en Villavete, por ejemplo, gracias a que un honrado agricultor, en vez de tirar los huesos rotulando su campo, llamó a las autoridades catalanas, pararon su cosecha, sacaron todo tal cual, pues están con su código QR y todo, pero bueno, de 310 han identificado a uno. Y entonces no sé cómo se puede articular eso, porque esto es un sinsentido. El banco de ADN debe ser algo a nivel estatal, obviamente. Porque si no, aquí hay cantidad de gente que murieron en el frente de la batalla del Ebro, por ejemplo, y venían de Alicante o se había escapado de Aragón y luego había estado en la 43 y había muerto. O sea, eso por lógica tiene que ser a nivel estatal. Lo que pasó aquí con el banco de ADN, supongo que ya lo sabes, que en la ley estaba previsto. Pero es que al día siguiente, cuando dijimos cómo iba a ser, nos dijeron que no había dinero para hacerlo. Por eso creo que Adolfo ha sido bastante claro con que ya nos echaréis de menos, decía. Y efectivamente, porque no son muchos proyectos, si no es con el apoyo, digamos, público, pues no lo podemos llevar adelante. Pero aquí lo que se hizo fue un remedio, una colaboración público-privada, en la que se puso a un laboratorio que bajo pedido, y con un montón de dificultades que ahora no voy a extender en ellas, pues podías pedirte un kit para que estuviera guardado ahí por si acaso algún día aparecía tu familiar. Eso es lo único que había aquí, que eso lógicamente, como te puedes imaginar ahora, se lo van a cargar. En Aragón. A nivel estatal está anunciado que se va a hacer. Eso es lo que te pregunto. Y no sabemos todavía cómo se va a desarrollar, porque digamos estamos en los principios del desarrollo de la ley desde el 22 y luego ha habido todo este impasse y no ha habido tiempo de desarrollarlo. Yo creo que una de las cosas que debería hacer la flamante Secretaría de Estado, que ahora incluso está dentro del nombre de uno de los ministerios, eso debería hacernos pensar que igual se lo toman un poco más en serio y vamos por ese lado. Y ojalá, yo creo que vamos a presionar, ¿no?
para que se vaya por eso, pero habría que hacerlo obviamente a nivel estatal, y vamos tardísimo, porque gente de primera y segunda y tercera generación ya están cayendo sin que se las haya tomado las muestras. Pero bueno, si se consigue que se desarrolle ya, yo creo que al menos en eso es una de las, digamos, de los objetivos esperanzadores que hay que presionar. Javier. Soy un alumno aventajado comparado con todos vosotros, porque hace 3 semanas les leí el artículo de Adolfo en el periódico de Aragón que se llama Concordia. Sí. Fue el día que lo hicieron, sí. Exactamente. Entonces, me gustó mucho y te lo voy a leer lo que me gustó. Memoria democrática es saber que un golpe de Estado derribó el gobierno constitucional de la Segunda República, que la sublevación fue apoyada por la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, que ese golpe de Estado provocó una guerra sangrienta de 3 años. Memoria democrática es saber que el franquismo es responsable además de 500.000 de muertos en la guerra, del asesinato de más de 120.000 personas, de las 280.000 personas encerradas en campos de concentración, de los 155.000 trabajadores esclavos, de las 50.000 docentes depuradas, de 33.000 bebés robados y de las 53.000 personas detenidas encausadas por el Tribunal de Orden Público en 1963 y 1976, de la que la franquista ley de peligrosidad social consideraba 21.000 personas entre 1970 y 1979. Añadan a ello las torturas de 500.000 de exiliados, el castigo y represión generalizada de las mujeres y de 40 años sin derechos ni libertades. Enhorabuena. Gracias. A ver, yo, solo una cosita, ¿no? Simplemente agradecer a los ponentes la exposición que se ha hecho sobre la derogación de la ley, la importancia que tiene lo del tema de la memoria democrática para el futuro, el desarrollo de la sociedad, fundamentalmente, ¿no? Pero sobre todo hay una cosa que creo que es fundamental que se ha explicado, es el tema de la pedagogía. Explicar las cosas y dejar que lo expliquen los otros, estamos como estamos por esa situación. Yo creo que es fundamental aprender de eso. Porque claro, aquí estamos hablando de memoria, fundamental. Estamos hablando de memoria de hace casi 90 años. 90, 60, 70, o hasta la transición, 40, 45. Pero es que la gente tiene muy poquita memoria. Muy poquita, muy corta, y así nos va. Acordaros en las últimas elecciones municipales y autonómicas que, vamos, un porcentaje importantísimo es que no sabe quién ha subido las pensiones, quién ha incrementado el salario mínimo, quién lucha de verdad por los derechos de las mujeres, quién defiende la reforma laboral, las mejoras fundamentales de la sociedad. No sabía quién las había hecho. Entonces, no dejemos el debate y la explicación de las cosas a los otros, porque se nos llevan por todos lados. Incluso se apoderan de lo que son nuestros principios. ¿Quién defiende en este momento la libertad y la igualdad? ¿Quién? ¿Desde cuándo la derecha ha defendido la igualdad? ¿Desde cuándo? Bueno. ¿Y la libertad? ¿Desde cuándo? Y le estamos dejando esa historia. Me parecen los defensores, ellos de la libertad. Vale. A mí me alegra el hecho de que las asociaciones saben que hay tiempos difíciles, que de una manera o de otra pues, han trabajado durante muchísimo tiempo en el desierto y se va a continuar en ello. Yo simplemente apoyaría que vamos a intentar potenciar los tiempos difíciles que vienen, las asociaciones de base, y prestar las filas, porque nos esperan tiempos difíciles, y vamos a ocuparnos desde la base, a nivel general. Gracias por la intervención. Muchas gracias. Bueno, yo primero pediros disculpas, pero estaba en el coro que hemos tenido que estar para la actuación. Pero a partir de ahora, vamos a ver. Esta tarde hemos estado hablando Javier, Rasa y yo, y hemos estado hablando sobre la necesidad de qué vamos a hacer de aquí en adelante. En este barrio hemos avanzado muchísimo en lo que es memoria democrática, hasta el punto de que ese informe que hicimos entre asociaciones de Venecia, La Paz, Arma y El Cantero, resulta que nos lo han reconocido, nos han reconocido las rutas que planteábamos aquí en el barrio en torno a lugares muy concretos de memoria, que en el barrio es riquísimo en eso, y
y estábamos pendientes de que nos reconocieran a la cárcel, a la antigua cárcel, como un lugar de memoria. El cementerio ya está reconocido a las tapias. Bueno, pues si se aprueba esta ley, que se va a aprobar, todo ese camino que hemos recorrido tan intenso y tan fructífero y tan de conciencia, se nos va a frenar en seco. Y la única manera que vemos Javi y yo en esa conversación que hemos tenido esta tarde y de otros días es que hay que tirar para adelante. Eso de apretar las filas que decía José Luis ahora, pues eso, apretar las filas y seguirlas apretando en el entorno local nuestro, que es el barrio. Esta república independiente que realmente en muchos casos es verdaderamente independiente de todo el Zaragoza además. Entonces plantearíamos el que para, por ejemplo, enero, finales de enero, plantearlo con tranquilidad, hiciéramos una manifestación en la calle y la hiciéramos en el barrio, pero con la colaboración de colectivos que estéis también en la tarea y demás. Ya sabemos que con ARMA contamos, pero también con otros colectivos como lo del 14 de abril y demás, en fin, partidos, sindicatos y lo que sea, y hacer una manifestación fuerte, porque aquí en el barrio nos jugamos todo lo que hemos trabajado tan intensamente y con tanta emoción durante, ya llevamos unos cuantos meses. Simplemente eso, os convocaría, nosotros os convocaríamos a intentar sacar una movilización que se haga en el barrio para finales de enero, para principios de febrero, cuando veamos, pero hacerla. Me figuro que será en enero cuando aprueben la ley. Déjame, a ver, un par de cosas. Encantado de que haya una movilización en el barrio, seguro que apoyaremos, estaremos ahí y todo lo demás. Pero queremos ir más allá. No puede ser solo una cosa del barrio de Torrero. No puede ser solo. Es decir, a ver, las asociaciones tenemos convocada reunión para pasado mañana. Quiero deciros que, bueno, después de que ha caído esto y después de tal, una vez que nos hemos aclarado ya, sabemos que tenemos aquí el texto de lo que van a votar. El reglamento de las Cortes no permitirá que se vote, salvo que declaren hábil el mes de enero, que nunca lo han declarado, no permitirá que se vote hasta febrero. No sé exactamente qué día será de febrero, no lo sabemos, pero será en uno de los primeros de febrero. Ahora, el reglamento establece que solo, salvo que se hunda el mundo o haya un terremoto, se trabaja en las Cortes o en los presupuestos. De hecho, hay una convocatoria para el día 22 que se votan, porque no es que vayan solo contra la ley de memoria democrática, es que van contra la educación, contra la sanidad, contra la dependencia. Quiero deciros que el tema es así de complicado, ¿no? Pero bueno, las asociaciones, ya os digo que tenemos convocada reunión para pasado mañana. Seguro que ahí decidiremos plantear algo serio, fuerte. A ver, serio es todo lo que... Sí, entre todos. Quiero decir, algo fuerte y tal, y además un día podría ser el día que eso se vaya a votar en las Cortes. Y os puedo asegurar que lo conoceremos con tiempo, porque tenemos relación con los grupos, en fin, con los grupos de la izquierda y algunos de ellos grupos muy amigos y muy comprometidos, ¿no? Entonces por ahí estaremos. Pero esa es una de las cosas que desde las asociaciones estamos viendo, Esto necesitamos que sea una cosa de todos y todas. De todos y todas, ¿no? Y ya digo, bienvenida las que se planteen en Torrero, en Calatayud, por la Bartolina, bienvenida. Pero que entendemos, al menos es lo que vamos a proponer, una cosa de estas, y evidentemente, si así lo acordamos, bueno, pues supongo que sí, pues también convocaremos a todo el mundo, ¿no? O sea que eso, pero está bien, pero es verdad, se cargan todo. Todo. Es que lo que decías tú no es un frenazo, es marcha atrás. Claro. Porque los lugares de memoria también se dejan de serlo. Bueno, y ya quería intervenir este señor y creo que podemos terminar pronto. Sí, más que nada porque ya me quería meter hasta con los jueces, pero quiero saber, simplemente quiero comentar que me chocó mucho el señor Abascal, digo señor, pero con comillas, comparó a Pedro Sánchez con el dictador Mussolini.
cuando dijo que lo colgaran, porque a Mussolini lo colgaron en una carnicería. Bueno, pues yo quiero manifestar que el régimen fascista de Mussolini, en cuanto a muertes, con el régimen franquista, pues casi es un angelito, exagerando un poco. No digo nada más. Muy bien. Y ya con ella terminamos, ¿vale? ¿Os parece? Más que nada porque... Yo quería ser breve solamente, felicitar el 50 aniversario del barrio de Torero, reconocerlo como memoria viva y con toda la labor que está haciendo siempre con el asociativismo, que es un ejemplo para el resto de barrios de Zaragoza. Yo lo veo así y creo que no muy desencaminada. Simplemente decir que en Parque Colla hicimos también a través de una petición de una compañera de la asociación, un mes de noviembre con la memoria histórica. Entonces, quiero decir que eso es muy importante, que se vaya repitiendo, Torero lo doy por descartado, pero en otros barrios, y que no solamente se haga como una semana, un mes especial, sino que se pueda programar en las zonas donde estemos personas que estamos dispuestos a defendernos de todo este ataque neoliberal, que en realidad es un ataque neoliberal, lo que está embargando ya a todo el mundo global. Sería el hacerlo también, el estar en contacto como estamos y hacerlo continuamente. Por ejemplo, traer a profesores de la universidad para que nos vayan dando charlas específicas y no dejarlo solamente como una semana de o un día de, sino que lo incorporemos como algo natural que debemos de defender y en lo que creemos habitual. Eso es. Diría muchas cosas, pero como no hay más tiempo, que muchísimas gracias. Me dicen de organización, que como se ve, hay mucha gente que este PIN que se sacó del Consejo de Aragón, que por haber sido tan buenos de venir una tarde no fría, o sea, tampoco se habéis esforzado mucho por eso, pero una tarde primaveral como la que estamos viviendo, pues como buen colofón nos van a regalar una insignia de cada uno, y yo creo que como punto final, si muy bien, nos dice algo ya, puede ser. Sí. Yo quería simplemente dar una pequeña información. Hace unos días hubo unas jornadas y otras cosas por la memoria democrática en la universidad. Sí, asistimos. Sí. Bastante participación. Entre los acuerdos, aparte de debates y las exposiciones que hubo, de los acuerdos estuvo efectivamente en tratar de vincular la información a los centros educativos como una de las tareas fundamentales, una de las tareas básicas que efectivamente lo es. Lo que sí sé es que ya hay concertadas varias entrevistas y varios encuentros con algunos colegios, alguno concertado para los días próximos, los días siguientes, que efectivamente esa es la principal batalla. Yo creo que esa es la batalla política o la batalla social más importante en este momento en materia de memoria. Efectivamente, Adolfo, tienes mucha razón con esto. Bueno, pues gracias a todos por venir, gracias a nuestros compañeros, ha sido todo estupendo y pues bueno, pues vamos a echarnos un vino y un picoteo.